Hola, bueno, vamos a empezar con nuestro vivo semanal de alimentación selectiva. La idea es que tengamos hoy como invitado al doctor Claudio Weisburg, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar, ¿sí? Un poquito con, yo en realidad en un principio iba a hacer un Zoom para darles una presentación, pero bueno, vamos a arrancar con este vivo y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir sumando estrategias, sumando recursos, o sea, vamos a entender un poquito si estas cuestiones que muchas veces vemos en los niños, ¿sí? Que tienen como problemas de selectividad alimenticia o dificultad para lo que es la ingesta de alimentos, si es de índole sensorial, si es de índole motora. Muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con lo motor que impactan en poder aceptar nuevos alimentos, y en otras ocasiones son cuestiones más sensoriales que terminan, ¿sí?, limitando lo que es la ingesta de alimentos. Entonces la idea es preguntarnos si hoy en día, si encontramos niños que o lo que vemos es que hoy en día cada vez hay más niños que presentan aversión o rechazo a ciertos alimentos, ¿sí? Entonces nos preguntamos, nos hacemos como varias preguntas. Cuando vemos un niño que tiene como mucha selectividad alimenticia, decimos, ¿qué es lo que pasa con la alimentación? ¿Hay menos exposición a variedad de alimentos? ¿Hay menos tiempo para dedicar a la alimentación? ¿No? Hay mucho, o sea, porque esto es una realidad. Hoy en día cada vez tenemos menos tiempo para cocinar, menos tiempo para comer. Muchas veces comemos trabajando, comemos hablando por teléfono, comemos haciendo alguna otra actividad, como esta función tan primitiva de nutrir el organismo, es como que se perdió. Y bueno, nos preguntamos qué es lo que está pasando cuando encontramos un niño, ¿sí?, que tiene como mucha aversión o mucho rechazo a la alimentación. Le voy a dar es pensar, bueno, a ver, qué alimentos son los que está comiendo, ¿sí? ¿Cuánto tarda en comer? O sea, hay picoteo entre horas, porque muchas veces los niños con cuestiones de selectividad alimenticia, ¿sí?, hacen lo que llamamos picoteo. Entonces muchas veces picotean entre horas, y eso hace que cuando lleguemos a comer, ¿sí?, o a la hora de comer, no tengamos hambre. Entonces, o no tengan hambre. ¿Por qué? Porque ya están saciados. O sea, lo que es el centro de saciedad, el centro del hambre, bien, ya está o sea, saciado, digamos. Bien, menos tolerancia a la regla de 10, ¿sí?, que esto hoy lo vamos a ver. Menos tolerancia a lo que es la frustración, a poder estar expuesto a nuevos alimentos y otras cuestiones que pueden estar surgiendo, que puede tener que ver con alguna alergia alimenticia o cuestiones que están asociados más a lo que es médico, a lo que es biológico. Entonces, vamos a pensar en factores que influyen en la alimentación, ¿no? En factores que puedan estar relacionados con los niños. Y ahí lo que vamos a ver es, primero hay que ver el temperamento del niño. ¿Cuál es el temperamento del niño? ¿Sí? Hay niños con alto grado de distractibilidad, en donde no pueden concentrarse ni siquiera en la actividad de alimentación, que es tan básica y tan primitiva: sentarse y disfrutar, comer un alimento, aunque ese alimento sea de alto agrado. No es como que lo comen, van, vienen, no pueden lograr completar una actividad tan simple como lo que es la alimentación, ¿no? Otro factor es la hiperactividad, niños que son hiperactivos, la edad madurativa del niño, habilidades oromotoras y habilidades sensoriales. Entonces, todos esos factores están relacionados con la alimentación y son factores relacionados con el niño. Después lo que tenemos son factores que están más relacionados con lo que es, ¿sí?, con los padres. Muchas veces hay falta de modelo apropiado de lo que es la conducta alimenticia. Muchas veces los papás tampoco nos sentamos a comer, o respetamos o creamos estas rutinas de alimentación, ¿sí? Y así como aprendemos a hablar a través de la imitación, ¿sí?,
aprendemos a comer a través de la imitación. Entonces, cuando yo les nombré hoy esta regla de 10, para que un niño ingiera un alimento, ese alimento sí tiene que tener el niño tiene que haber sido expuesto al alimento durante muchas veces. ¿Por qué? Y tiene que ver al adulto también ingerirlo, porque esto tiene que ver con darle seguridad al niño, ¿no? O sea, no vamos a llevar nada a la boca que no sea seguro. Entonces, bien, falta del modelo apropiado para lo que es la alimentación, restricción de la dieta por miedo a que el niño engorde o por miedo a que el niño se ahogue. Después vamos a ver que hay restricción de incorporación de alimentos por miedo, dijimos a que el niño engorde, a que el niño se ahogue, ¿sí? A veces nos centramos más en que el niño aumente de peso que en el acto de alimentación en sí, ¿sí? Y eso genera una dificultad en lo que es la interacción con el alimento. A veces no hay límites claros, ¿sí?, en relación al acto alimenticio, ¿sí?, debido a miedo extremo o culpabilidad por ciertos factores médicos. Por ahí los niños, ¿sí?, comen solo un alimento y por miedo a que no lo coman y que estén malnutridos, ¿sí?, dejamos o a veces fomentamos esta selectividad alimenticia. O sea, si yo veo un niño que solo come yogur y voy a la casa y lo único que hay es yogur, ¿sí?, en algún punto esta selectividad está siendo como reforzada positivamente por el contexto. Entonces muchas veces lo que tenemos que ver es, bueno, está comiendo este alimento, no come otro alimento, ¿por qué? Por una cuestión sensorial. Pero si no hay exposición a otros alimentos, lo que terminamos es como fortaleciendo esta capacidad selectiva de siempre lo mismo. Entonces, bien, experiencias traumáticas de los padres en relación con los niños con el acto alimenticio. Hay muchos niños que se ahogan o han tenido un ahogo, se han atorado con algún alimento, entonces por miedo a que se ahoguen, ¿sí?, siempre terminan dando la misma comida. Bien, esto es como fundamental. ¿Por qué? Porque, tenemos selectividad alimenticia. Hay factores que dependen 100% de los niños, pero muchas veces hay factores que están más relacionados con el adulto. Y después tenemos algunos factores que están relacionados con el ambiente. Por ejemplo, el ambiente que, como decía recién, poca exposición a variabilidad de alimentos, ¿no? Picoteo permitido entre horas, ¿no? Eso también hace que haya cada vez menos ingesta o que vayan restringiendo la variedad de ingesta. Falta de rutina o de horarios para alimentación. El niño que no tiene una rutina bien establecida, por lo general lo que hace es un día come una hora, el otro día come otra hora y por ahí no se respetan también las distintas comidas, ¿no? Elementos distractores, por ejemplo, en rutinas alimenticias, muchos niños que comen mirando la televisión o jugando a la tablet o haciendo un juego, que necesitan algún estímulo externo, ¿sí?, que termina funcionando como un distractor. Otra característica es la organización del espacio donde se da la alimentación, ¿sí?, que sea un lugar tranquilo, un lugar fijo, un lugar, generar una rutina en relación con este momento tan importante como es nutrir el organismo. Claves verbales para convocar el acto alimenticio, por ejemplo, a la mesa, a comer, ¿no? Y falta de variabilidad de alimentos. Entonces, tenemos, dentro de lo que es la selectividad alimenticia, tenemos que hacer una evaluación de cuáles son los factores que están relacionados con esta selectividad, ¿sí? Hay factores relacionados con la familia, con los papás, hay factores relacionados con el niño, o hay factores relacionados con el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que está impactando más? Muchas veces, cuando llegan para lo que es una consulta de alimentación, nosotros en Fonakids usamos el programa SOS Feeding Program, ¿no? Lo que hacemos es, poder llevar un registro semanal, cuáles son los momentos de alimentación, cuáles son los alimentos, cuál es la rutina, ¿no? Cuando se levanta, qué es lo que come al mediodía, poder hacer un registro semanal para poder hacer un análisis de qué es lo que está pasando con ese niño, ¿sí?, qué es lo que está pasando con esa familia y en qué contexto se da todo este círculo de alimentación, ¿no? Hay niños que a veces comen en el colegio, hay niños que comen con la abuela, entonces,
poder hacer como una evaluación, ¿sí? Un registro de los distintos contextos, los distintos adultos, ¿sí? Y los distintos alimentos que ese niño ingiere. La rutina de alimentación, ¿sí? Es fundamental e involucra habilidades de la vida diaria, ¿sí? Como ser la comunicación, como ser compartir momentos y valores familiares y culturales también. Entonces es fundamental poder establecer esto como una rutina y saber que durante esta rutina los niños van a tener una exploración sensorial. Entonces esta exploración sensorial involucra todo lo que es visual, todo lo que es táctil, todo lo que es auditivo, todo lo que es propioceptivo, y todo esto puede jugar a favor o en contra en ese contexto, ¿no? Un niño que tiene cierta selectividad y que aparte hay un problema sensorial en relación con la alimentación, ¿sí? Va a llevar a rechazar ciertas texturas o ciertos colores. Y ahora vamos a ver un poco más sobre este programa de alimentación, ¿no? Que tiene, que es un programa de base sensorial, ¿no? Y cuando hablamos de alimentación, lo importante es entender cuál es el concepto de nutrir. Por ejemplo, nutrir implica mucho más que cantidad y calidad de alimento ingerido. Cuando hablamos de nutrir, ¿sí? Hablamos de un proceso que es capaz de que el adulto nutre al niño, ¿sí? Cuando es capaz de proveer lo que el niño necesita. Y hablamos de nutrición no solo en relación a la alimentación. La interacción que se da, la relación entre la madre y el niño, la madre o el adulto y el niño, ¿sí? Se convierte en un aspecto de nutrición para ese niño, donde se va a recrear o co-crear un ambiente y un ciclo nutritivo en general, ¿no? La alimentación puede también impactar de manera positiva o negativa para lo que son los aprendizajes. Entonces, nutrir va mucho más allá de lo que es la cantidad y calidad de alimentos. Y hay niños que comen un solo alimento y están muy bien nutridos, ¿sí? Por eso no solo implica cantidad y calidad de alimentos, sino que tiene que ver con esta relación que se da entre el niño y el adulto. Los niños aprenden a comer, pero también aprenden a no comer. Cuando el niño no es expuesto a un alimento o no es expuesto, ¿sí? No se le oferta un alimento, ese alimento pasa a ser algo desconocido y nadie lleva a su boca algo que no es conocido y que no es familiar. Entonces, es fundamental la exposición a los alimentos que queremos que el niño coma. Ningún niño va a comer ningún alimento que no sea seguro, ¿sí? Y que el adulto, la persona de alto afecto que lo nutre desde otros sentidos previo a lo que es la nutrición alimenticia, no haya llevado a su boca. Por eso decimos que poder nutrir y poder alimentar parte no solo, ¿sí? De la cantidad y calidad de alimento, sino también del adulto, ¿no? El adulto va a nutrir, va a poder proveer, ¿sí? Experiencias sensoriales a través de la exposición. Entonces, hay niños que aprenden a comer y hay niños que aprenden a no comer. Si yo no expongo al niño a un alimento, ese alimento va a terminar siendo un objeto extraño, un elemento extraño no familiar, ¿sí? Y nadie se lleva a su boca algo que no sea conocido, que no esté dentro, ¿sí? De su círculo de aceptación sensorial, porque algo desconocido, ¿sí? Va a ser desconocido desde lo visual, desde lo táctil, desde lo que es propioceptivo. Entonces, es muy importante dentro de lo que es la terapia de alimentación poder incorporar a los padres, ¿sí? Como clave para lo que es el horario, el espacio, ¿sí? Lo que es el alimento, el horario y el espacio. Los padres tienen que tener información, ¿sí? De cuáles son los alimentos, cómo se aprende a comer un alimento, ¿sí? La importancia de la rutina dentro de lo que es la alimentación. Y el espacio, tiene que haber un lugar, ¿sí? Donde nosotros vamos a enseñar y compartir con el niño un momento y un aprendizaje como es la nutrición. ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales los niños no quieren comer? ¿Sí? En realidad, cuando uno habla de nutrición y hablamos de alimentación, vamos a ver que una de las razones principales por el cual un niño no come tiene que ver con el dolor.
¿Y a qué puede darse este dolor? ¿Con qué puede tener relación? Puede tener que ver con reflujo gastroesofágico, puede tener que ver con vómitos, ¿sí? Con arcadas que le generan ciertos tipos de alimentos, donde interviene la parte gustativa, ¿sí? Tiene que ver con algo que puede darse que se llama esofagitis, estenosis del conducto del tracto de alimentación, enfermedad del oído, ¿sí? Enfermedades respiratorias e infecciones. Muchas veces el no comer tiene relación con el dolor, ¿sí? Y el dolor está asociado a estas patologías. El no comer también puede estar asociado a malestar, ¿sí? Y este malestar puede estar dado por náuseas, ¿sí? Puede estar dado por alergias, puede estar dado por constipación, puede estar dado por fatiga. Siempre que vamos a ingerir, y cuando trabajamos en el programa SOS Feeding Program, lo que hablamos es que nunca hay que darle a un niño un alimento nuevo que queremos que coma cuando el niño está fatigado, cuando el niño está muy cansado. Entonces, si voy a incorporar un nuevo alimento, lo tengo que hacer en un momento, o por lo general lo ideal es hacerlo al mediodía, en un momento donde el niño realmente está con energía disponible, energía cognitiva para aceptar, probar e intentar incorporar algo nuevo a su rutina, y más si hay selectividad. Entonces tenemos malestar por náuseas, por fatiga, por alergias, por constipación, por congestión, ¿no? Sistema nervioso en hiperalerta, un niño que está como muy alerta, muy activo, es muy difícil frenar para poder comer. Y también distensión estomacal. Después hay niños que tienen dificultades para comer, y esto está más relacionado a lo que son habilidades oromotoras o motoras en general, y o deglución inmadura. Hay muchos niños que tienen ahogos, ¿sí? Aspiraciones de alimento, pobre tono o motilidad oral e intraoral de las estructuras de habla, ¿sí? Sostén cefálico y posición sedente o estabilidad. Hay niños que no tienen buena estabilidad postural, y eso hace que no estén cómodos para poder sentarse y completar una rutina de alimentación. Pobre coordinación de lo que es mano-boca, hay como mucha torpeza y no logran lo que es la autoalimentación. O también en lo que es la alimentación, lo motor y lo sensorial muchas veces se integran, ¿sí? Van de la mano. Si no se usa algo, se pierde. Vamos a ver, ¿sí? Si logro... Bien. El neuropediatra Claudio Weisburg, que también va a participar hoy. Bien, entonces hasta acá dijimos razones comunes por las cuales los niños no logran comer. Tenemos dolor, sí, dado por el reflujo gastroesofágico, vómitos, esofagitis, estenosis, enfermedad de oídos, respiratorias. Malestar, sí, que el malestar tiene que ver con náuseas, congestión, fatiga, sí, un sistema nervioso en hiperalerta, distensión estomacal, habilidades oromotoras pobres o disminuidas, ¿sí? O también tenemos dificultades en lo que es procesamiento sensorial, problemas de modulación, ¿sí? Tenemos problemas de modulación en lo que es hipo o hiper respuesta a lo que es el sistema táctil, ¿sí? Al sabor, a lo que es el sonido. El tema de la masticación muchas veces genera un sonido, ¿no? Que es como muy fuerte de procesar para los niños, que tienen hipersensibilidad a nivel sensorial auditivo. Después tenemos problemas en lo que son movimientos basados en los sentidos, muchas veces en lo que es el equilibrio, lo que es la propiocepción, problemas en lo que es la interocepción, por ejemplo, falta de respuestas a señales internas de hambre. Hay niños que no tienen registro de que tienen hambre. Entonces, bien, o sea, al no tener al sistema nervioso, no darles esa información, no logran sentir el hambre y no logran o no piden alimento en todo el día. Entonces, a ver, esperen que voy a ver si, no sé por qué no logra conectarse. Ah, ¿van bien? Ok. Entonces, dijimos problemas en lo que es oromotor, problemas de procesamiento sensorial, y una de las más importantes es
aprendizaje y conducta, ¿sí? Hay niños que aprenden a comer, capacidad de aprendizaje afectada, al retraso cognitivo o problemas de procesamiento de la información. Problemas médicos nutricionales, ¿sí? Déficit calórico, trastorno metabólico o trastornos de absorción. Estoy tratando de incorporar, que no me deja. A ver, invitar a un minuto. Ahí estamos. Vamos a ver si se puede conectar. Bien. Cuando hablamos de alimentación, ¿sí? Cuando hablamos de alimentación, sí, hablamos de todo lo que es sensorialidad, ¿sí? Los aspectos sensoriales tienen un importante impacto en lo que es el desarrollo de lo que son habilidades motoras y en lo que es la alimentación. La alimentación es un acto complejo que no solo incluye el proceso de nutrición, sino también la adaptación a lo que llamamos demandas ambientales. Y involucra aspectos como pueden ser corporales, sensoriales orales, ¿sí? Motores, de planeamiento motor, y aspectos posturales. Eh, Incluyen también lo que llamamos aspectos como emocionales y psicológicos y vincular socioambientales, ¿sí? O sea que la alimentación tiene un gran eh, impacto en todo lo que es aspectos sensoriales, ¿no? Cuando hablamos de integración sensorial y hablamos de dificultades en lo que es la capacidad, ¿sí? De alimentación por un trastorno sensorial, porque hay mucha selectividad, nos preguntamos qué es la integración sensorial, ¿no? Entonces, la integración sensorial es la capacidad de tomar información de todos los sentidos, procesar esa información y luego producir una respuesta adaptativa. Entonces, muchas veces cuando hay dificultad, o sea, y hablamos de hipo o hiperrespuesta sensorial, por ejemplo, cuando hablamos de hiperrespuesta sensorial, hablamos de que hay un umbral más sensible, ¿sí? De que tenemos como un umbral bajo, y este umbral bajo lo que va a hacer es va a evitar que los niños, ¿sí? Va a evitar respuestas sensoriales no conocidas. O sea, si yo tengo un niño que es muy hiper responsivo a lo que es sensorial oral, lo que va a hacer ese niño es va a evitar, ¿sí? Eh, o sea, estímulos nuevos, ¿sí? Entonces, después tenemos niños que tienen hiporrespuesta sensorial, que son menos sensibles, ¿no? Y estos niños que son menos sensibles van a tener como un umbral alto, entonces van a buscar elementos con, eh, por ejemplo, con mucho sabor, picantes, o sea, van a buscar, al tener hiporrespuesta sensorial, necesito, ¿sí? Más información para poder percibir. Entonces tenemos niños que son hiper, ¿sí? Buscadores sensoriales o hipo, buscadores sensoriales. Y tenemos también niños que son buscadores. Son niños que están constantemente buscando activamente la estimulación sensorial. ¿Para qué? Porque si no, ¿sí? Pierden capacidad de regulación. O sea, están constantemente llevándose elementos a la boca. ¿Para qué? Para poder estar organizados desde lo sensorial. Es como que parecieran tener como un deseo insaciable dentro de lo que es el ingreso sensorial a la boca. Y vemos que son niños que se llevan los juguetes a la boca, los muñecos a la boca, o sea, vamos a ver estos tres tipos de respuesta. Entonces, dentro de lo que es el componente, ¿sí? El componente de aprendizaje sensorial, vamos a ver cómo se relaciona con lo que es la alimentación, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, voy a volver a intentar de sumar a Weisburg a la charla. No sé qué pasa, pero no logra conectarse. Voy a ir una vez más. Perdón. Un minuto. Ahí voy a volver
a invitar, a ver si logro que se pueda sumar. Bien, entonces, cuando hablamos de, como dije recién, cómo progresa el componente sensorial de la alimentación, vamos a ver que el primer componente, el primer sensorio que se involucra en la alimentación es el visual, ¿no? Entonces, hay muchos niños que son hiperresponsivos a lo que es el estímulo visual y no toleran el alimento en la habitación. Por ejemplo, si es de un color o si es el alimento es de una cierta textura. Por lo general, cuando interviene lo visual, lo más común es lo más común es que veamos que son niños que si ven que hay un alimento, por ejemplo, algo de comida roja o de comida verde o tengan aversión desde lo que es visual, algún color, ni siquiera pueden sentarse o entrar a esa habitación, ¿sí? Entonces, lo primero que interviene es el estímulo visual, ¿sí? El sensorio visual, ¿no? Y por lo general hay ¿sí? Nosotros decimos que son hiperresponsivos, que no aceptan colores, eh, por el cual ni siquiera se acercan al alimento. Después tenemos lo que es olfativo, el segundo sensorio que se compromete en la alimentación, ¿sí? Es el sistema olfativo, ¿no? Y también hay niños que son hiperresponsivos, entonces frente a algún alimento específico, lo que hacen es, empiezan a hacer arcadas, ¿sí? O giran la cabeza, es como que desde lo que es eh, olor, ¿sí? No pueden soportar ese alimento o esa intensidad de estímulo a nivel olfativo y no toleran y empiezan con arcadas o giran la cabeza. Entonces, primero tenemos, ¿sí? Que interviene lo visual. Después interviene lo que es lo olfativo. El tercer sensorio que interviene en la alimentación es el táctil. Y ahí es donde vemos niños que son también hiperresponsivos. Un niño hiperresponsivo a lo que es táctil, por ejemplo, eh, lo que hace es, frente a, por ejemplo, le damos un limón y no tolera, ¿sí? No tolera el sabor, es como muy agrio. Entonces, dentro de lo que es táctil, vamos a ver que interviene, ¿sí? El gusto, ¿sí? Lo auditivo, ¿no? Y que todo esto es como muy fuerte para integrar. O sea, cuando vemos la hiperresponsividad a nivel táctil, lo que vamos a ver es que los niños, ¿sí? No toleran ni siquiera tocar el alimento. Entonces, esta terapia de alimentación lo que hace el SOS Feeding Program es ayudar a los niños a empezar a tolerar el alimento. Para poder llevarme un alimento a la boca, primero lo tengo que aceptar desde lo que es tacto, ¿sí? Si no lo acepto desde lo que es táctil, no lo voy a llevar a mi boca, ¿sí? Y no lo voy a probar. Entonces, trabajamos lo que es táctil, sí, propioceptivo. Después vamos a ver si al niño le gustó o no. Y también el último sensorio que interviene es el auditivo. ¿Por qué? Porque cuando comemos hay ciertos movimientos dentro de la boca sí, que llegan al sistema nervioso y un niño sí, que tiene un déficit a nivel de lo que es procesamiento sensorial auditivo puede verse sí, afectado por ejemplo, comer cosas muy crunchies que implican mucho ruido, mucho sonido para lo que es el sistema de procesamiento sensorial. Y por último tenemos lo que es la motricidad. Dentro de lo que es la motricidad, vamos a ver también que hay niños que son hiperresponsivos. O sea, hay como muchas características que se dan en estos niños, ¿sí? Que vamos a ver que el sistema, ¿sí? Es como que colapsa frente a algún sensorio que está como en hiperalerta. Entonces, vamos a ver que en cambio los niños que son hiporresponsivos tienen menos respuesta a los estímulos. Hay niños que uno les da una aceituna y no tienen registro, comen aceitunas o comen cosas con mucho sabor y mucho gusto. ¿Por qué? Porque tienen bajo registro, entonces necesitan mucho input sensorial para poder percibir un sabor. Son niños que necesitan mucha sal o que comen muy picante o que coman cosas realmente que no son comunes encontrar en los niños. Los niños que tienen hiporrespuesta por lo general tienen respuestas lentas, son niños que comen muy despacio, que necesitan mayor intensidad o mayor duración para provocar una respuesta en lo que es
oral, ¿no? Por lo general, al no tener mucha información o no percibir mucha información dentro de la boca, estos niños se llenan la boca de comida y no perciben que tienen alimento y por ahí después terminan como ahogándose. ¿Por qué? Porque al tener bajo registro sensorial, es como que ingresa comida, ingresa comida, ingresa comida y recién cuando tienen la boca llena de comida intentan tragar, ¿sí? Y no pueden manejar la cantidad que ingirieron en la boca. Eh, por lo general, los niños que son hiporresponsivos no reaccionan ante olores, ¿sí? O, a ver, aceptar. Ahí voy a ver si logro que entre Claudio. Los niños que son hiporresponsivos no reaccionan ante olores nocivos, ¿sí? Tragan alimentos enteros, ahí lo logramos. Hola Buenas Claudio, tardes. ¿cómo estás? Mariana, bien. ¿Todo Muy bien? buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, estaba hablando un poco de... Sí, 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 te estaba escuchando, no, Ah, no podía entrar porque te estaba escuchando. sí, no sé, que no me dejaba ingresar, pero bueno, estaba hablando un poco de los niños hiporresponsivos, ¿no? Esto de que se llenan como la boca de alimento, que no reaccionan ante olores nocivos, eh, tragan alimentos enteros o apenas mastican, ¿no? Es como que ingresa la información y tragan. eh, Hay como nula o muy baja respuesta a alimentos picantes o muy agrios, necesitan como mucho input, ¿sí? Para percibir que el alimento está dentro de la boca y por esto, ¿no? Porque no tienen como mucho registro y no pueden localizar el alimento dentro de la boca o se cae el alimento, ¿no? Entonces vimos un poco lo que era hiperalerta, ¿no? Los niños que tienen hipersensorialidad, que por lo general son los niños que tienen menos eh, cantidad de alimentos en su ingesta porque son más selectivos, es como que todo los abruma, ¿no? Desde lo que es visual, desde lo que es olfativo, desde lo que es gustativo y desde lo que es motriz también, que muchas veces la parte de la masticación y de la motricidad tiene que ver también con lo auditivo, y bueno, ahí estamos viendo los que son hiporresponsivos, ¿no? Y después tenemos por lo general niños que son buscadores sensoriales, que buscan gustos y sabores fuertes también, los que son como muy buscadores, necesitan como temperaturas extremas, eh, alimentos muy fríos o muy calientes. Están estos niños buscadores sensoriales no solo a nivel de la alimentación, sino que son niños que están en constante movimiento y ni siquiera logran sentarse para comer, tienen dificultad para focalizar en lo que es el acto de alimentación, son niños que se trepan, se cuelgan de la silla, se suben, se bajan, y están muy relacionados los buscadores sensoriales con esto de rechinar los dientes, ¿no? Responden más como un hiporresponsivo en cuanto a que se llenan la boca de alimento y buscan como texturas complejas. Estos niños son los que se llevan la masa a la boca, todo lo que hay tratan de llevárselo a la boca porque necesitan estar en constante búsqueda de información. Eh, Se ensucian en la cara con la comida, se ensucian la ropa, o sea, necesitan como mucho estímulo. Eh, Bien, entonces cuando los niños no desean comer, debemos tener que evaluar, ¿no? Dos partes, o sea, una la parte de selectividad alimenticia, si hay alguna cuestión relacionada con la parte de sensorial, y yo hablaba de este programa que se llama SOS Feeding Program, y después también problemas de alimentación, como yo decía, por cuestiones médicas, que no sé si te doy el pie a vos, eh, a ver si se puede. Sí, 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 se escucha bien. Espera que- Sí, tal cual, es decir, las descripciones que vos hacías de los tipos eh, de chicos en relación al alimento eh, es un aspecto de la alimentación eh, y cómo la alimentación muchas veces no tiene que ver ni con el gusto, ni con la textura, eh, ni con el sabor propiamente dicho, sino con cómo está ubicada en el plato, el color que tiene, la ubicación, en qué plato lo servimos, en qué ubicación está el plato, ¿no? Determinados aspectos que hacen
a las cuestiones como de forma y no de fondo en relación a problemas sensoriales más específicos que tienen que ver con textura y que tienen que ver con gusto, con sabores, con distintas percepciones. Eh, y después, obviamente, que hay una gran tendencia a eh, la importancia que tiene la dieta que tenemos y somos lo que comemos y nuestras neuronas eh, van a estar bien o mal alimentadas, depende de la materia prima que le demos como principal combustible eh, en general. Y hay una clara tendencia en los últimos años a tener dietas restrictivas, ¿no? Entonces en esto a veces no es fácil eh, poder equilibrar entre chicos que son altamente selectivos y que comen muy pocas cosas, con dietas que, eh, por una cuestión que tienden a ser más saludables, uno vaya retirando ciertos elementos que podrían llegar a no hacerle bien, tengan alergia, tenga sensibilidad o no, como puede ser el gluten, los lácteos, eh, y los azúcares, ¿no? Es decir, que muchas veces uno puede hacer restricciones o más allá de lo poco saludable que es para las personas en general algunos de estos alimentos, eh, está claro que en los chicos con trastornos del desarrollo pueden ser de utilidad tener una dieta más balanceada, como puede ser en los adultos, eh, más saludable para su intestino y más saludable para su cerebro también. Pero existen menor cantidad de problemas médicos en relación a las alergias alimentarias y a las hipersensibilidades. Hay menos problemas médicos que la cantidad de dietas que uno hoy hace y que existen, ¿no? Es decir, como hay un menú muy amplio de restricciones, ¿no? Tenemos como mucha gama de restricción que podemos hacer en relación a las dietas. Y como decía, digamos, hace poco, hay como una moda del tema de las dietas y a veces eh, poder llevar a cabo una dieta saludable creo que no, no hay nadie que pueda estar en contra. A veces el poder generar un equilibrio entre los, los chicos que dentro de los trastornos del desarrollo tienen una alta selectividad alimentaria y las dietas que generan restricción de ciertos alimentos, a veces esta combinación es un poco más explosiva. Pero eh, creo que existe desde lo médico muchos aspectos para poder cuantificar, poder medir, tanto en sangre como en orina, de poder hacer distintos perfiles que puedan ayudarnos. Pero muchas veces los perfiles no dan nada que, que uno tenga que hacer específicamente con la dieta y uno lo hace igual, por lo cual hasta muchas veces en el sin diagnóstico alguien puede no tener celiaquía y hacer empíricamente una dieta libre de gluten, bien llevada a cabo por una nutricionista, que te permita poder darte cuenta que cuando uno eh, libera ciertos alimentos en su dieta, genera ciertas mejoras. Y personas que no tienen celiaquía a lo mejor no comen gluten y sienten un nivel de energía muy distinto al habitual eh, que cuando consumen, ¿no? Entonces en esto genera ciertas mejoras, aunque no tengas un problema médico ni un diagnóstico específico. Bien, bien, perfecto, perfecto. ¿Algún estudio o alguna sugerencia desde lo médico? O sea, aparte de la interconsulta, que me parece como fundamental, porque obviamente siempre decimos, primero descartamos todo lo que es médico, o sea, hay niños que por ahí no pueden expresarse, ¿no? Cuando hay esta selectividad alimenticia, hay niños que por ahí no pueden expresarse o no pueden hablar, y también, o sea, así como no pueden, yo digo, la alimentación y el habla van de la mano porque usamos la misma musculatura. Muchas veces en niños no verbales hay como mucha selectividad en la alimentación,
pero también tiene que ver con esto de la falta de exposición, ¿no? Al alimento, ¿no? Y muchas veces hay ciertos malestares, esto de puede haber reflujo gastroesofágico, puede haber estenosis, puede haber algunas cuestiones, algún estudio específico así como para recomendar inicial en esta selectividad que pueda haber, o sea, puede haber algo o lo más común que se vea desde lo orgánico. No, lo más común, si uno se guía por lo más común es que todo venga normal. No sé, ¿No? Es decir, si vos decís, bien, cierto que hay cierta, lo mismo que un adulto con hipersensibilidad al gluten, ¿no? Y vuelvo al ejemplo. Todo le va a dar normal, los anticuerpos le va a dar normal, probablemente si hagas la endoscopía, la biopsia te va a dar el diagnóstico de hipersensibilidad y diferentes gamas de situaciones. A veces un estudio de materia fecal puede ayudar a saber cómo estás absorbiendo, ¿no? Cómo estás absorbiendo la alimentación. Eh, y puede dar cuenta de que se están absorbiendo mal ácidos grasos o que haya un poco más de lo que uno tiene que tener o que haya algún tipo de sangre oculta en materia fecal, como que hay alguna lesión por malabsorción, es decir, que la muestra de materia fecal a veces es media engorrosa tomarla, pero puede ser elocuente en la información que te da. Algunos análisis de sangre con cuantificación de vitaminas, minerales y haciendo un perfil biomédico pueden ayudar a darte, pero si yo me guío por la pregunta de qué es lo que más comúnmente vemos, lo que más comúnmente vemos son laboratorios normales. bien, bien. O sea, que marcan bien esto de la parte bien sensorial, ¿no? Estas cuestiones del sensorial, de más selectividad sensorial, que muchas veces se terminan reforzando porque al niño elegir solo un alimento terminan como, bueno, le damos el alimento que ingiere porque si no, no va a comer y eso termina como impactando negativamente porque se termina reforzando una conducta no de selectividad. Dentro de lo que es el programa de SOS Feeding Program, ellos hablan como de tres recursos básicos, tres pasos para poder empezar a incorporar nuevos alimentos a lo que es la rutina, ¿no? Y el primero que marcan es el modelado social, esto de la preparación de la comida y del alimento, o sea, previo a comer, o sea, incorporar a los niños a este proceso de poder cocinar, o sea, que puedan participar de la preparación del alimento y que sea algo divertido, ¿no? Eh, Sí. los niños, ellos dicen que los niños aprenden a comer por imitación a través del juego, entonces a veces, bueno, al principio si quiero que incorpore un alimento, no forzarlo a comerlo, sino como ofrecerlo de alguna forma divertido, hacer que el niño pase el alimento de un plato al otro, eh, pedirle al niño que entre en contacto con ese alimento, ¿no? Primero juego con el alimento para aceptarlo desde todos los sentidos, para después poder llevármelo a la boca y ver si me gusta o no me gusta, porque el gusto es lo último que interviene, ¿no? Eh, bueno, esto me parece como fundamental, el modelado social, la oferta del alimento y crear como una rutina relacionada, así como decías vos, ¿no? El plato, el lugar, el ambiente, o sea, que todo esté como organizado para ese momento tan importante, ¿no? ¿Te Sí, en parece? realidad muchas veces lo que tiene que ver con la comida, la alimentación, eh, ingresa fuerte por los ojos. Es más, es tan importante el estímulo que genera la, la alimentación, pero sobre todo la comida a través de nuestros ojos, que eh, las áreas en el cerebro que se estimulan cuando uno ve son las mismas que cuando uno come. Entonces, la importancia que tiene lo que ves. Los chicos chiquitos y los chicos no verbales, lo visual es fundamental. Es decir, todo ingresa por los ojos y la comida también. Por eso antes mencionaba todo lo que tiene que ver con los colores, con la forma, digamos, con las texturas. Y en esto tenemos en el consultorio muchas veces problemas o dificultades en la gran imaginación y creatividad que tienen que tener eh, madres y padres que preparan comida
para alguien que es muy selectivo y específico y todo lo demás lo descarta, que todo sea blanco, que todo sea rojo, que todo no tenga verde, que no esté junto, que no esté pegado, que dónde lo pones, pero sobre todo cómo te ingresa puntualmente por los ojos. Es decir, la información de lo que comes entra por los ojos y ya se nos estimulan áreas en nuestro cerebro y ya estamos degustando cuando vemos. ¿No? Es decir, si estamos, y esto le pasa a los adultos también, ¿no? El adulto está en un restaurante o ve una película, o estás en el cine en el horario de comer, y casi todas las propagandas tenían que ver con restaurantes, con cosas de comida que fomentan en ese momento que vos tenés hambre, estar viendo algo que ya te lo imaginás comiéndotelo, y tu cerebro se activa en zonas que tienen que ver claramente con eso. Bien, bien. Sí, es como fundamental la exposición, así como a hablar se aprende por imitación, a comer también, entonces esto de la oferta del alimento, de la participación del niño en la preparación de ese alimento, o sea, primero no forzar y también, o sea, otra cuestión importante dentro del programa es esto de la estructura de alimentos y los tiempos de snack, ¿no? Esto de... eh, tratar de utilizar el mismo espacio, los mismos elementos, facilitadores visuales. A veces hay niños que no aceptan ciertas comidas o ciertos colores, pero, por ejemplo, no sé, un niño que no acepta el verde, muchas veces esto, podemos, no sé, palta, se puede rebajar con casancrem y bajar el tono o cambiar el color, o sea, trabajar la alimentación tiene que ver con la creatividad, ¿no? Pero bueno, hay como ciertos recursos que tiene esto de crear una rutina, del inicio, de cómo se va a dar esa alimentación, en dónde se va a dar, o sea, acompañar todo el proceso desde el inicio y hacerlo participar al niño en la previa a lo que es comer y no pretender que se siente y forzarlo a comer un alimento cuando todavía desde algún sensorio no está pudiendo involucrarse en la aceptación de ese alimento, ¿no? Pero ¿No? también en este programa está la regla de 10 en donde lo que dicen es que a mayor exposición del alimento, más fácil va a ser en algún momento la aceptación, ¿no? Y no, bueno, no come verduras, entonces no le doy verduras porque lo que estoy haciendo es reforzando esa conducta negativa de exposición, o sea, estoy como aumentando esta capacidad de selectividad que tiene, ¿no? Eh, también Total. esto de empezar a incorporar, si tiene un alimento favorito y quiero que incorpore uno nuevo, bueno, primero no dar ese alimento en un horario donde el niño está fatigado, porque va a tener que hacer un esfuerzo para aceptar algún alimento nuevo, y por otro lado también ponerle poquito del alimento que sí acepta para que tenga hambre y que pueda probar y aceptar otro alimento, ¿no? Porque si me sacio con lo que me gusta y con lo conocido y con lo que realmente disfruto, no necesito probar algo nuevo que me genera como mucha fatiga o mucha eh, exigencia desde lo que es cognitivo, ¿sí? Eh, bien, ¿alguna otra sugerencia? La idea era hablar un poco, o sea, de, de, de algunos tips para lo que es la alimentación, que hoy en día cada vez hay más niños con dificultades en la ingesta y cada vez hay más preguntas desde lo que es médico en relación a las dietas, a, bueno, si funciona todo lo que es la restricción del gluten, ¿no? Estas dietas de sin gluten y sin caseína para mejorar cuestiones de conducta, eh, poder hacerte partícipe un poco de esto. Sí, yo creo que a veces en los tips que tienen que ver con la cotidianidad, en la creatividad e imaginación de la preparación de la comida, es importante ver justamente lo que decíamos antes, cómo le vendés a través de los ojos lo que le vas a hacer comer o, o hacer probar. Entonces, eso también depende un poco del perfil de cada chico, eh, cómo yo tengo que a veces enmascarar lo que le doy con cosas que parezcan lo que no son y lo que no es, se parece a algo que si no lo enmascaro no lo comería, pero enmascarado a veces en esto, digamos, puede servir, ¿no? Tanto sea por el color
o por cómo eh, digamos, lo puedo hacer como si fuera el rebozado mismo, como si fuera el equivalente al pan rallado sin gluten, que puedo generar como eh, esa sensación porque muchos chicos necesitan cosas crocantes, muchos chicos necesitan cosas que no sean crocantes, pero si son crocantes o si es el equivalente al pan rallado sin gluten, a veces dentro de eso puedo meter mucho alimento que si lo pongo libre y invisible, no lo comerían. Y, y siempre hay que volver a intentar productos que parece que no van a comer. ¿No? Es decir, siempre hay que volver a intentar. Cuando un bebé de 6 7 meses, 5 empieza a probar los primeros semisólidos, siempre va a jugar con la nueva textura. Eso es un excelente aprendizaje de cómo cuando uno prueba por primera vez una textura distinta al líquido, leche, que venía recibiendo hasta ese momento, la boca le hace una cara de sorpresa hermosa. Cuando reciben en su boca la Sí, sí. primera, el primer semisólido, el primer yogur, la primera papilla, y cada papilla, puré, calabaza, siempre va a ser una sensación distinta. Y muchas veces escupen porque juegan justamente con la textura. Y hay una parte del juego que hay que permitirlo. Es decir, a veces uno dice, no, para comer es cosa seria y demás, pero a veces hay que dejar fluir el juego, el mancharse y demás como parte de una experiencia sensorial necesaria del aprendizaje del comer y el de alimentarse. Si yo le prohíbo mancharse, si le dejo jugar con la comida, depende de la edad, ¿no? Pero digo, en un principio las texturas nuevas se investigan por todos lados. Primero visual, pero cuando la tengo dentro de la boca es una investigación. Sobre todo si es una textura nueva, igual que si cada uno de nosotros se acuerda difícilmente la vez que por primera vez probamos algo. Pero cuando lo hacemos nos acordamos, porque cuando un sabor nos sorprende, cuando un gusto nos sorprende, nos impacta, porque es algo que no, que tu papila gustativa o que tu cerebro en cómo asoció el gusto que tenés, lo toma distinto. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a poner, después voy a publicar como tres tips como para eh, incorporar nuevos alimentos, ¿sí? Voy a subir eh, algunos flyers con tres, tres ideas como para empezar a incorporar nuevos alimentos. Ahí había una pregunta de qué es lo que causa el gluten cuál es la reacción del gluten en el organismo, por el cual sacan o sugieren estas dietas sin gluten. Bueno, lo ponemos en el paradigma mayor, digamos, de cómo el gluten afecta al que tiene una enfermedad celíaca, que justamente lo que hace es empezar a generar que las vellosidades que absorben se achatan. Entonces uno, en teoría simple y sencilla, es como que se pierden los elementos que absorben por influencia negativa del gluten en quien tiene una sensibilidad específica para que eso ocurra. Y es tan elocuente la respuesta que tenés que cuando vos dejás de comer gluten, las vellosidades vuelven a salir y si volvés a desafiar con gluten, se vuelven a achatar. En forma, digamos, sencilla. Y en eso hay muchas hipersensibilidades que pueden no modificar las vellosidades per se, pero generan alteraciones de absorción y cuando no, tiene que ver con cómo estos elementos refinados, el organismo no está naturalmente preparado para esa digestión de estos alimentos que generan, digamos, un refinamiento muy elevado que el cuerpo no le hace bien, por más que no tengas ni celiaquía ni hipersensibilidad. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que fue bastante clara la charla de hoy. Va a quedar guardada igualmente. La hicimos medio como, la semana pasada
hablamos un poquito así por arriba de la alimentación y hubo como varias consultas, entonces dije, bueno, pero por ahí vamos a seguir, hay como mucha información de lo que es la parte de selectividad alimenticia, por lo general lo trabajan más las TEO que hacen interacción sensorial, eh, Total. y bueno, pero bueno, este programa es bastante completo, lo puede hacer una fono, una TEO, lo ideal es que lo hagan las fonos. Ah, una pregunta más, yo pregunté si si menos azúcar en niños con déficit de hiperactividad y atención es efectivo. Sí, es efectivo porque el azúcar, digamos, es como a la mujer embarazada, cuando va a hacerse el monitoreo, que le dan coca y un alfajor, ¿no? Le dan azúcar. Entonces, Para que el azúcar activa. Entonces, en alguien que es ya activo en sí o energético, el azúcar te sube mucho. Entonces, para un perfil TDAH, bajar los niveles de azúcares ayuda, ¿no? No es que eso hace que desaparezca la hiper, ¿no? Pero ayudar, y si es efectivo, como pregunta María, sí es efectivo. Y está, digamos, y cada uno tiene que hacer como su prueba en esto, ¿no? Es decir, sacar o restringir azúcares y ver respuesta, y viceversa. ¿No? Es decir, si a veces lo pasa que comen azúcares o alguien que no suele comer azúcares y come muchas cosas dulces antes de irse a dormir, después le cuesta dormirse. O alguien que nunca come azúcares y va a un cumpleaños y tiene como cierta transgresión de mucho de lo que no, de lo que suele no comer, suelen ver una diferencia entre estar expuesto a los azúcares, sobre todo de noche, y no estarlo. Lo cual no significa de que vos saques los azúcares de alguien que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y se va a curar, pero va a mejorar. va a mejorar lo conductual. También por ahí hay algo importante cuando uno ve qué es lo que comen los niños, o sea, tener en cuenta sí, el tamaño, forma, color, textura, gusto y temperatura. Tener en cuenta todos esos recursos o todas esas características sensoriales del alimento que ingiere y asegurarse de que si le voy a hacer presentación de un alimento nuevo, esté conectado con alguna de estas características del alimento anterior, ¿sí? Por ejemplo, si come manzana o come algo rojo, bueno, si le voy a hacer presentación de un nuevo alimento, por lo menos que mantenga alguna característica desde lo que es sensorial con el alimento nuevo, ¿sí? O sea, que el alimento presentado esté conectado al alimento anterior, al alimento seguro del niño, desde lo que es alguna característica sensorial. Eso es importante. O sea, si come cierta textura, va a aceptar una nueva textura. Por ahí, si le quiero presentar una verdura y come solo puré, bueno, que esa verdura esté presentada en la misma consistencia o en la misma característica o sea, de tamaño, forma o color, poniendo hay colorantes como para cambiar el color de la comida, pero bueno, tratar de conservar características sensoriales de los nuevos alimentos que queremos incorporar con alguna característica de alimentos que ya el niño esté comiendo, ¿sí? Eso por ahí es Pero ahí, fundamental. ahí había una pregunta de mi hijo no toma leche, ¿qué leche le puede dar? Y le puede dar leche de almendra. Bien, Probar. a ver si tomo. Bien, y después aprender a comer se aprende jugando, como hablar. Entonces esto, jugar, dejarlos ensuciarse, divertirse. O sea, si quiero que coma un alimento, no forzarlo, sino primero presentarlo en forma de juego, que lo pueda traspasar, que lo pueda pasar de un plato al otro. eh, Pedirle que interactúe con ese alimento hasta que de a poquito vaya pudiéndolo aceptar, ¿no? Porque recién vimos que para ingerir un alimento hay que pasar por todos los sensorios, lo que es visual, ¿sí? Lo que es táctil, lo que es gustativo, lo que es propioceptivo, ¿sí? Lo que es auditivo, ¿no? Porque el alimento hace cierto ruido que impacta en el sistema vestibular, de equilibrio, entonces hay muchos elementos o procesos complejos que se dan en el proceso de alimentación que ni siquiera somos conscientes, por lo que de a poquito hay que ir viendo dónde estamos frenados o con qué alimento o cuáles son los alimentos que queremos incorporar y ver de qué forma podemos hacer estimulación, ¿no? Desde lo que es selectividad alimenticia. Así que Total. bueno, vamos a seguir en algún otro vivo, Claudio. Dale, Vamos a ver si encantado. arrancamos con las capacitaciones este año.
Total. Gracias por conectarte, sé que estás atendiendo, así que Sí, sí, gracias ahora sigo. por estos minutos y bueno, gracias a todos, va a quedar la charla guardada y vamos a subir algunas estrategias más para poder darle a la gente que necesita recursos de este área y a profesionales también que se suman para escucharnos, ¿sí? Gracias a todos. Perfecto, un beso, nos vemos. Dale, Chao, gracias. nos vemos la próxima semana.